Un grupo de veteranos maderistas se ha animado a montar una carbonera, como las que hacían en su juventud, para que podamos conocer esta actividad productiva relacionada con el bosque. Fabián, Raimundo y Conrado se ocupan de extraer la raíz de brefo, que es la materia prima para fabricar el carbón, y que abunda en el suelo del interior del bosque. El brezo es una planta que sale entre el pino, que cuando es pequeño el pino lo resguarda, pero cuando el pino crece se seca, que por eso se ha secado esto, porque ya la fuerza del jugo de eso se lo lleva el pino, y esto muere. Todo esto se aplica pues para brezo, y si la tronca está seca, arde mejor, porque también se hace de eso verde, pero es mejor lo seco, y ese es el eso que tiene. La tronca sale gorda y sale delgada, pero es de brezo negral, que ahí está el albal y está el negral, y el negral es el que mejor se presta para hacer el carbón, que se usa para las fraguas, y en tiempo se usaban para los camiones que llevaban gasógeno, que andaban con ello, y algunas cosas más que usan por ahí. Pues hay que sacudirla para que se le vaya la tierra para que arda mejor. Y ese es el misterio que tiene. El trabajo de estos hombres consiste en arrancarle a la tierra las raíces de brezo, siguiendo las ramas que delatan su presencia. Una vez que aparece una tronca o cepa, se extrae a golpe de pico y se le limpia bien la tierra. Entonces, para que se le quite la tierra, para cuando se prenda ahora en la olla, para que arda mucho mejor. Esta es una tronca hermosa. Los tres hombres avanzan bastante en su trabajo de recolectar las troncas y ya tienen preparados los 6 o 7 sacos que han calculado que necesitan para hacer una pequeña carbonera. Vamos a empezar a hacer la olla para luego prenderla y quemar la tronca de brezo, que de eso se trata, para hacer el carbón vegetal que para los herreros y para lo que antiguamente también se usaba para los gasógenos, para los camiones. La olla es un agujero redondo de 1,5 metros de diámetro, cuya profundidad depende de la cantidad de cepas que se vayan a quemar. Por ejemplo, para 6 sacos de raíces de brezo debe tener unos 40 centímetros. No conviene hacerla muy honda porque la lumbre pues se ahoga, no tira tanto como estando un poco superficial. No. Mientras sus compañeros están arrancando las cepas, Felipe y Pascual se dedican a cavar la olla en la tierra. Para ello, han elegido una explanada en el interior del bosque que no tuviera muchos árboles alrededor. Además de las toconas de brezo, para montar la carbonera harán falta teas y leñas de pino que ardan con facilidad al inicio del proceso. Los maderistas deben acercar hasta la olla las troncas que han ido recogiendo por los alrededores. Para que pesen menos, conviene llevarlas limpias de tierra. Felipe y Pascual casi tienen terminada la olla, la leña dispuesta alrededor y las troncas limpias para quemar. Ya se puede empezar cuanto antes en la carbonera, procurando que cuando caiga la noche quede concluido el proceso de combustión. Bueno, esto ya está terminado. Ahora vamos a proceder a prender la carbonera para echar la tronca para que se haga carbón. Esto durará bastante el quemarse. Pues echamos leña de pino, primero tea, para que arda, porque si no la leña le cuesta más, porque además está húmeda. Y con la tea coge fuerza y después echamos un poco de leña para que coja más fuerza todavía y luego echamos la tronca que le cuesta bastante arder. Está bastante húmedo. Eso es. Y la humedad, pues claro, la tiene que secar. Bueno, vamos a prender y pon este de ahí abajo para que sujete las teas. Aquí.
Ahí, ahora pones las tías ahí. Préndelas ahí. Las teas son las astillas procedentes de las raíces de los pinos cortados hace algunos años que acumulan mucha resina en su interior y por tanto arden con facilidad. Una vez prendidas las teas del centro de la carbonera, estos maderistas quintanaros van apilando la leña ordenadamente alrededor del fuego en forma de círculo. Para que haga especie de chimenea, entonces se va quemando todo alrededor, porque si la pones plana, entonces se apelmaza la lumbre y no tira para arriba. Es igual que una cocina, por ejemplo, de serrín, que tienes que hacer un agujero vertical y otro abajo para que tenga tiro. Ahora empezamos a echar la tronca todo alrededor, por eso la lumbre está en el centro y luego la lumbre se va esparciendo y luego lo veremos cuando se coja mucha fuerza, hay que pisarla un poco con el pie para apretarla, con el fin de que no se consuma y se haga ceniza. Porque el carbón, cuanto más entero salga, mejor. Si no saldría cisco o broza. Cuando el fuego toma fuerza, el trabajo consiste en apilar las troncas a su alrededor formando un pequeño montículo. Al cerrarle la salida al fuego, este no puede actuar fácilmente sobre la leña y se forma una gran nube de humo que a lo lejos delata la presencia de los carboneros en el interior del bosque. Estas raíces tienen que estar lo más apretadas posible para evitar que entre aire entre ellas, y por eso hay que apilarlas y ajustarlas una a una. Pues hay que aprovechar un poco los huecos, porque si no se quedan huecas. Tratar de ponerlo lo más macizo posible para que luego cuando vaya ardiendo no se consuma tanto y no pierda tanto volumen. Porque claro, si está muy hueco, entonces pasa que se hunde abajo y se hace mucha ceniza. Con todo lo que tenemos y más que apliquemos por ahí, todavía todo esto se mete dentro de la olla. Y queda, por ejemplo, en una altura a lo mejor luego después de 40-50 centímetros cuando esté todo quemado. Pero de momento tratará un rato ahora. A partir de este momento, el fuego va actuando por el interior de la carbonera. Se trata de producir una combustión controlada sin oxígeno. Poco a poco el montón de leña al quemarse irá reduciendo su volumen. Pues esto hay que esperar a un rato ahora, que vaya quemándose la leña de abajo, para poderle darle un achuchón para que se vaya hundiendo para adentro. Y ahora ya pues da un poco tiempo esto. Podemos aprovecharlo para la comida. Y luego le daremos otra mano de cepa encima y así hasta que se acaba la cepa. Una carbonera de esta que vendrá a ser de unos 6 sacos o más, 6 u 8 sacos, 6 sacos u 8, pues había que reponer 3 veces. Al principio de la combustión, el agua que llevan las cepas en su interior se va evaporando y por eso producen tanto humo. Ahora queda un tiempo de descanso que se puede aprovechar para comer, pero sin dejar de controlar el flujo de aire. Con los ojos puestos en la carbonera y los dientes en unas apetitosas costillas a la brasa, hay que reponer las fuerzas necesarias para continuar con el proceso, que de momento se desarrolla con normalidad. Después de comer, el volumen de la carbonera se ha reducido considerablemente, por lo que hay que actuar con rapidez para que la leña no se convierta en ceniza. Bueno, pues esto ya está el fuego arriba y ya vamos a recubrirlo otra vez, lo vamos a aplastar un poco primero y después lo vamos a recubrir con la cepa que nos queda para ya ultimar la carbonera y taparla. Se aplasta para que el fuego le vaya mal directamente y no se haga ceniza, porque si lo dejamos muy hueco, pues entonces se nos convierte en ceniza y no sacamos nada. No sacamos nada. Pues hay que apretarlo. Como veis, el fuego se amortiza un poco y ellos solo pues va entrando a la cepa calor. Al final de la combustión se echan todas las troncas que quedan para que mantengan la fuerza del fuego.
Después se cubre la carbonera con palos que ayudarán a que la combustión se lleve a cabo con más rapidez. Pues se han puesto estos palos aquí para que se vayan oreando. Cuando saca la llama arriba y se quede la brasa, para que le dé más facilidad para las troncas que quedan arriba, para quemarse. Pues esta leña es para aligerar un poco, porque como se nos está haciendo tarde, para aligerarla un poco. Para ayudarle a quedarla un poco, si no, No limpies, se nos va a hacer de noche. no limpies, que quieren saber. Porque esto tarda siempre de 4 a 5 horas en quemarse. Llega el momento de cerrar la carbonera con losas de piedra que impidan la entrada de oxígeno, pues para que la leña se convierta en carbón y no en ceniza, se debe producir una combustión incompleta. Pues esta es la razón. Ahora cuando esté quemada ya esté todo el asco arriba, se le ponen y después encima se le echa la tierra con el fin de que luego al destapar la carbonera, cuanto menos tierra tenga el carbón, más limpio sale. Que aunque no queramos, pues entre piedra y piedra siempre queda alguna abertura y la tierra se cuela, aunque no queramos. Venga, cambia la capa. Bueno, ahora vamos a proceder ya a poner las losas para a continuación poner la tierra encima para que se quede sin respiración y el carbón se vaya recociendo. Y al no tener, hay que procurar que no tenga fuga, porque si tiene fuga, si la fuga es grande, vienes mañana o pasado y te encuentras con la mitad de la carbonera hecha cisco, o sea, ceniza. O sea que ahora vamos a poner las losas ya. Normalmente, las carboneras se tapaban con césped cuando este era abundante en los alrededores. En su defecto, unas losas de piedra y una capa de tierra cumplían la misma función, pues de lo que se trata es de reducir la entrada de oxígeno. Pues esto puede tener esta tapa así, pues un par de días. Es lo suyo, un par de días mínimo, para que la lumbre se termine de apagar. Porque claro, en el centro se ha ido aplastando y hay ahí, si hay por ejemplo que hay cepa gorda o la tierra misma, conserva el calor y no quema la cepa, está el rescoldo de las ascuas está ahí. Entonces, por un par de días, y todavía con eso algunas veces, pues cuando la vas a sacar, salen algunas chispitas que echas al saco y cuando vas en el camino empieza a humear y empieza a arder y tienes que descargar la burra, sacar el saco, ir a una fuente de arroyo y echarle agua para apagarlo, porque si no se quema el burro, el saco y el carbón. Esto se pisa con el sentido de que la tierra se apriete un poco y no dé lugar a que el humo respire y se prenda y siga el incendio siga adentro. La carbonera se quedará sola en el monte durante 2 o más días para que se vaya resfriando y se mueran las ascuas que hay en el interior. Han pasado 4 días desde que se enterraron las cepas de brezo en combustión y la cuadrilla de hombres de Quintanar de la Sierra regresa al bosque para sacar el carbón. Los días en que la carbonera se ha quedado sola para enfriarse han sido lluviosos e incluso ha nevado, por lo que la tierra está más apelmazada de lo normal. Con cuidado, tratando de evitar que la tierra se cuele hacia el interior, los carboneros desentierran las losas hasta dejar al descubierto el fruto de su esfuerzo. El carbón ha salido de buena calidad y a la vez que lo van sacando de la olla, lo pasan por la criba. El sentido de cribarlo es para quitar las cenizas y quitar las impurezas que pueda tener el carbón. Ahora de momento sale un poco menudo porque lo de arriba siempre sale algo más menudo, porque es lo último que se quema, y al centro pues saldrá más enterizo, más carbón, digamos, ¿no? Entonces aquí ya por ejemplo sale ya más gordo. El carbón cuanto más grueso salga es mejor, más enterizo, porque luego en la fragua, cuanto más menudo sea, pues es natural que antes se gasta. Al ser más crecido,
Entonces aguanta el ascua, el fuego en la fragua, aguanta mucho más. Con el carbón limpio de impurezas se van llenando los sacos. En esta ocasión no se corre el riesgo de que salgan trozos de carbón con algún rescoldo de brasa, ya que la carbonera está bien enfriada. Queda mucho, Pascual. Ya no queda nada, se acabó. Pues entonces hemos terminado la cosecha. La diferencia fundamental entre la madera y el carbón vegetal para su uso como combustible es que este tiene mayor contenido en carbono, por lo que su poder calorífico es superior para su uso en las actividades relacionadas con el hierro. En el bosque se queda la olla para otra ocasión, con unas troncas que no se han quemado y que se echarán en una próxima hornada. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.